Uh-huh. Ahora sí parece que ya esto está funcionando. ¿Quiénes están? Bien. Voy a poner esto. Ok. Vamos a ver, pongamos el nuevo whiteboard. Quiero ver esto. Solo quiero ver un detalle antes de empezar. Ajá. Estoy probando una cosa. Quiero ver algo. Acá. Ok. Solo quiero que me digan si se ve la pizarra. Ves que cambié de programa. ¿Se ve la pizarra? Se mira oscuro. Déjame ver, porque eso es lo que... Es que cambié de programa. Solo déjame ver. Quiero ver cómo... Es que mira, yo uso normalmente, usaba la pizarra de whiteboard, pero le hicieron una actualización y la arruinaron, como tantas cosas, ¿va? Déjame ver. Es que lo que quiero es como compartirla. Esta es nueva. Esta es nueva. Solo estamos a correr un par de pruebitas antes de seguir, que me va a servir. Uh-huh. Ahora y ahí ok, solo que el método, bueno, después vamos a ver eso, pero que quería probarlo. No te cae mal que cuando cambian las cosas es la ruina. La pizarra que usábamos, que era bastante aceptable, ahora hicieron una versión nueva que le quitaron todas aquellas herramientas de diferentes tipos de escritura y le pusieron estupideces como emojis y esa clase de cosas que eso no tiene uso para algo serio. Esta tal vez funciona mejor. Ok, entonces, a lo que vamos. Vimos en los 2 días pasados esto. Lo que llamamos el triángulo del lenguaje. En primer lugar, vámonos al lado izquierdo. En primer lugar, te habíamos visto 22 o parte de 22 y 39. ¿Ok? Ahí. Que era el sector receptivo del lenguaje. 22 está comunicado por parte del triángulo con 21, ¿ah? El sector para la nominación. Fíjate que son 2 puntos en un triángulo, ¿ok? Voy a... entonces acá, y del otro lado, del otro hemisferio, que teníamos, decíamos,
22 y 39, que era el procesamiento espacial, ¿ok? Y 21 en el caso de la nominación para el hemisferio no dominante, que aparte de manejar la integración visual auditiva, que es igual entre las dos cortezas, también aquí hasta cierto punto tiene cierta memoria para el sonido. Por ejemplo, la memoria para cosas como la música, que está en el área 21 del lado no dominante, mientras que acá, decíamos, en el lado dominante, pues la memoria específicamente para la palabra, ¿va? Que puse 38, perdón, 39 quiero quitar. Y 21, ok. Hasta ahí muy bien. Ahora, aquí estamos en la confluencia temporoparietal, ¿ah? Pero el lenguaje tiene dos componentes. Primero, tenemos este componente receptivo, ¿ok? Luego el componente nominativo, pero ahora vámonos al lóbulo frontal de vuelta y vámonos a 44, a quitar el hemisferio derecho por el momento, 45 y 47. Ahora, este es el sector generativo o expresivo del lenguaje. Vamos a ponerlo acá, 45, 44. Okay. El sector para la generación del lenguaje comprende acá lo que vamos a llamar, si vemos en el lóbulo frontal, aquí hay 3 circunvoluciones, superior, media, inferior, y la porción inferior o la circunvolución inferior es lo que vamos a decirle abreviadamente, le vamos a decir F3. Voy a explicarte esto mejor acá. Déjame borrar acá, por supuesto. Ahora, tenemos esto en el hemisferio. Estoy compartiendo, ¿va? Ok. El surco central. Y aquí tengo 3 giros. F1, F2. Espérate, ¿verdad? Porque creo que esto se puede poner más grueso. F1, F2, F3. F3 tiene 3 porciones. Voy a llamarlas A, B y C. A es la porción orbitaria. B es este triangulito que ves acá, la porción triangular. Y C es lo que llamamos la porción opercular, donde F3 va al surco central. En este sector, vamos a ponerle acá, ahora cambiamos el estilo, solo este sector que está acá, puntero, este es un puntero láser, no, espérate, marcador. O aquí, y le pongo una línea más gruesa. No, permitime, que todavía estoy aprendiendo a usar estas cosas. Línea gruesa, ok. En esta región, mira, de F2 y F3, tengo lo que llamamos la porción triangular y opercular. Porción triangular y opercular de F3. Si nosotros ya hemos visto esta área antes, esta es el área que encontró Broca. Esta es la famosa área de Broca, lo que nos regresa al principio de toda esta historia, ¿va? De toda la historia con Broca y el descubrimiento de los 2 pacientes famosos de afasia, o sea, Le Borgne y Lelong, que empezaban con toda esta historia. Ahora, esta área entonces está manejando el componente de expresión del lenguaje. Ahora, ¿a qué me refiero con ello? Vámonos de vuelta
No, este no. Espera. Vámonos de vuelta acá. Mira que ...44... corresponde precisamente con esa región, mira. Uy, perdón. Corresponde precisamente con esa región que está cerca del área premotora. Fíjate cómo colinda, por ejemplo, con 6. ¿Eh? El área premotora está junto con esta área generadora del lenguaje. ¿Por qué? Ahora, si nosotros consideramos lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, yo estoy hablando y estoy creando lenguaje, ¿ok? Crear lenguaje implica que toda mi expresión depende de dos cosas. Esta área de Broca está recibiendo señales ¿de dónde? En primer lugar, o esta área del lenguaje está conectada por delante con la corteza prefrontal y está conectada detrás con 22 y 39, porque recibo 3 influencias principales en esa área. Una es 22 y 39. Yo estoy recibiendo, si me estás escuchando y generando una respuesta, obviamente tenés que captar el lenguaje, descodificarlo y enviar esa información al área generadora, 44 y 45. No, obviamente no puedo generar una respuesta si no entendí la pregunta. Está conectada también con el área nominativa, con 21, o sea que tenés un triángulo. Vamos a ver qué es lo que me refiero con la idea del triángulo del lenguaje. Entonces, borremos acá y vámonos de vuelta al mapa del hemisferio. CPO, SPI. Ok, mira dónde están ahora las diferentes regiones. Tengo acá 22 y 39, ¿no? Rústicamente. Tengo en azul 21 y tengo en verde 45 y 44 acá. Ahora conectémoslas. 1, 2, 3. Mira, es un triángulo. Y las conexiones de este triángulo. Aquí tenés un fascículo. ¿Qué fascículo es este? Si vamos a las fibras de asociación de la corteza, ahí hay un grupo de fibras de asociación. ¿Qué fibra es esa? Arqueado. Aquí abajo, 45 y 44 están conectados acá, mira, con 21 por el fascículo uncinado. Y todo este sector además tiene otra conexión, porque aquí, vamos a ponerlo en negro, 9, 10, 11, en las áreas de pensar, 46. Están conectadas también con 22 y 39 acá, por este componente que es el fascículo longitudinal superior, ¿no? O sea que todo el sector para el lenguaje está interconectado. Y de hecho vamos a ver que si yo le meto un tijerazo a un fascículo acá, por ejemplo, y corto estos fascículos, tengo una lesión, o corto este, lo que voy a tener es un tipo de trastorno del lenguaje también llamado una afasia por desconexión, ¿ok? Cortar las conexiones entre las áreas del lenguaje es tan dañino como lesionar los sectores corticales, ¿ok? Entonces voy a tener, por ejemplo, una fase de desconexión. ¿Qué pasa si yo desconecto el fascículo arqueado? Voy a tener la capacidad de comprender el lenguaje porque el área cortical está entendible y la capacidad de generar lenguaje también porque esa no toqué la corteza, pero desconecté 2 áreas. Entonces, ¿qué pasa? Vas a poder
vas a tener, por ejemplo, cosas como la pérdida de la repetición. Si yo te pido que repitas detrás de mí, tenés que captar, procesar, enviar esa información al sector generador del lenguaje para repetir. Ahora ya no puedes repetir nada. Puedes comprender la pregunta. Está bien, yo te pregunto algo y vos podrás comprender, pero te va a ser muy difícil generar una respuesta porque ya desconectaste dos sectores, o convertiste el lenguaje en dos mitades que no trabajan, porque para trabajar tienen que estar juntas. Okay. Ahora, entonces, si yo integro este triángulo del lenguaje, me voy otra vez a 44, que es lo que es propiamente el área de Broca. Ahora, en el lado dominante, considera cómo generas lenguaje. Vos tomás y para expresar, para ejecutar el lenguaje, en primer lugar tenés que tener control de la musculatura que genera el lenguaje. O sea, y esto se aplica tanto para el lenguaje hablado como para la escritura. ¿Ok? Ahora, tomemos el caso del lenguaje hablado. Yo tengo que ejecutar un montón de movimientos de labios, lengua, cuerdas vocales, etcétera, para generar un sonido que represente el lenguaje, o sea, el sonido de la voz, y hacerlo en el orden apropiado. ¿Ok? El procesamiento, la generación semántica. Y cada cosa que yo hablo, o que yo escribo, en el caso de la escritura, obviamente hacer los movimientos necesarios de manos y brazos para hacer las diferentes formas de ganchitos y símbolos que representan la escritura. Sea cual sea el alfabeto que utilices, es igual si escribís en alfabeto latino que en caracteres chinos, es una serie de dibujitos que vos aprendiste y que significan algo para vos, ¿ok? Significan algo para vos, o sea, la letra O es un círculo, o sea, pudiera decir, no, es un círculo, no, para mí ahora en el contexto del lenguaje significa algo, representa un componente de la palabra o un sonido, ¿no? La asociación entre las dos cosas. Ahora, yo estoy armando porque entonces el proceso de 44 va a ser construir. De hecho, si lo puedes ver así, es como una extensión del área premotora, una especialización que está junto al área premotora, pero se especializó en construir lenguaje, en tener las secuencias de movimiento específicas que generan lenguaje, que juntan, o ya sea símbolos o sonidos, para hacer palabras. Palabras que tenéis, por supuesto, ya guardadas en BA21. Ahora, una lesión del área de Broca, puramente del área 44, me lesiona la ejecución del lenguaje. Pero 44 de por sí no es capaz de generar una respuesta completa. Necesita a 45, porque así como había una jerarquía motora que arriba 4, 6, 8 y 8 planificaba y le mandaba al área premotora 6 que mandaba con el control de los movimientos, y aquí 45 está generando salida hacia, por supuesto, las áreas motoras y premotoras. Ahora yo también necesito estructurar el lenguaje, o sea, lo que llamamos procesamiento sintáctico. Procesamiento sintáctico no quiere decir más que el hecho de que yo tengo que armar los diferentes sonidos para hacer palabras, pero las palabras individuales no son lenguaje todavía. No son más lenguaje que lo que decir una nota individual tocada en una guitarra, no es música todavía. Entonces necesito articularlas en orden. Eso es procesamiento sintáctico. La capacidad de que, por ejemplo, tu lenguaje tiene cierto orden, tiene cierto orden natural, ciertas reglas que estás siguiendo para armar lenguaje, ¿va? Y en general, tomemos un caso, tomemos cualquier frase, ¿va? Normalmente una frase va en orden. Primero es el sujeto, ¿va? Después la acción,
y por último el objeto de la acción. Ese es el orden normal de las palabras. Vaya. Si vos alterás el orden de las palabras, a veces, no siempre, alterás el significado. En el menor de los casos, si yo altero el orden de las palabras, voy a empezar a sonar como Yoda, ¿va? ¿Ok? Ahora, eso... Ajá. ¿Pasó? ¿Ibas a decir algo? No, lo desmuteé sin querer. Ok. Entonces, como te decía, si yo altero el procesamiento sintáctico, si la función de 45 está afectada, en el mejor de los casos va a sonar raro, ¿ah? Si yo pongo todos los verbos en la última página, como dicen, va a sonar raro, va a sonar como Yoda, ¿ok? Pero en algunos casos voy a invertir las cosas, porque si digo, por ejemplo, el perro mordió al niño, está bien, ¿va? Pero si yo invierto el orden de las palabras y el niño mordió al perro, quiere decir otra cosa totalmente diferente, ¿va? Mucho. Entonces, el orden de las cosas sí afecta cuando vos cambias el procesamiento sintáctico, porque una de las cosas que haces cuando ordenas las palabras de esta manera para crear lenguaje es que estás resolviendo la ambigüedad, ¿verdad? Porque en este caso cambiarlo te haría una ambigüedad. Es decir, si yo dijera yo lo cambio y lo trastorno completamente, digo, el niño perro mordió. ¿Quién mordió a quién? ¿Ah? No es claro, aunque hay lenguajes que trabajan así, ¿ah? Hay miles de maneras de expresar las cosas, ¿verdad? Y hay algunos lenguajes raros que hablan así y la acción es al final, ¿no? Ahora, fíjate bien que escoger las palabras implica que tenés conexión entre el 45 y la corteza prefrontal para escoger qué es lo que vas a decir. Generaste una idea en tus procesos de pensamiento, lo pasaste al procesamiento sintáctico. Procesamiento sintáctico va a jalar de 21 las palabras que vas a necesitar y las variaciones, ¿ah? Porque ahí es donde entran cosas como decir, bueno, si es más de uno vas a tener la forma de plurales, vaya. O el hecho de que existen sinónimos y a veces por elegancia o por estilo en tu lenguaje vas a utilizar un sinónimo en vez de una palabra, o un sinónimo que es más específico para lo que quieres decir. O sea, escoger la palabra y ponerlas en el orden adecuado, ¿ok? Eso es procesamiento sintáctico. Pasarle esa información a 44 para que seleccione, ¿ok?, cuáles son los patrones de movimiento necesarios para expresar esta palabra, ya sea hablado o escrito, y pasarlos al sector premotor. O sea que hay una jerarquía, 45 a 44 al área premotora. Y todo este sector influenciado, obviamente, por tus procesos de pensamiento, por la corteza prefrontal. Pero la historia no termina ahí. Porque el lenguaje no es sencillamente, o sea, si solamente tuviéramos a 45, 44 procesando el lenguaje, vas a caer en una situación en la cual tu lenguaje es bien telegráfico. En la cual tu lenguaje es bien telegráfico. Y aquí es donde tenemos un problema, porque el lenguaje es diferenciado, es un diferenciador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, toma por ejemplo a qué sé yo, Daniel quiere decir algo, tiene algo que comunicarle a, qué sé yo, a su compañero, a su amigo de toda la infancia. Entonces vas a utilizar palabras diferentes para decirle algo que las que utilizarías para hablar conmigo, por ejemplo, ¿ok? O sea, si vengo yo, por ejemplo, a Daniel, dentro de las circunstancias, mira, Daniel, tal y tal cosa,
pero me voy a referir a él probablemente por su nombre, pero qué sé yo. Estoy hablando con mi hermano y a mi hermano no le voy a decir, bueno, es que voy a probablemente, hey, maje, vos, cabeza, o cualquier de las cosas que uno le dice a su hermano, escogiendo diferentes palabras dentro de un contexto social, o sea que el lenguaje es diferenciado. Nosotros más o menos tenemos diferenciación en el lenguaje, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Japón que tenés como 5 maneras diferentes, o sea, en japonés tenés como 5 maneras diferentes de decir la misma cosa dependiendo a quién se la dirigís. No es lo mismo en términos, o sea, sociales. No le puedes hablar con las mismas palabras al jefe que si le hablas a otro que está a tu mismo nivel social. Y se considera una falta de respeto gravísimo equivocarse de esa manera. Es de las cosas que hacen difícil algunos idiomas, ¿no? Eso implica que hay cierto procesamiento semántico y sintáctico de orden superior, que es el trabajo de 47, la planificación del lenguaje. Planificación 1 en términos sociales, porque también por claridad en la comunicación yo tengo que planificar el lenguaje. Suponete que vos me querés explicar a mí y yo te pregunto, ok, ¿cómo funciona el riñón? Y vas a tener que escoger tu respuesta, que no va a ser con los mismos términos y conceptos que si te lo pregunta, qué sé yo, tu hermanito que está en 9º grado y que quiere que le expliques porque se lo preguntaron para una tarea y que obviamente no vas a empezar a hablarle a tu hermano que el intercambiador de contracorriente del ASA más la contratransportadora hidrogenión sodio y no sé qué, y lo dejas en la luna, ¿eh? Eso es planificar el lenguaje. Es más, veamos digamos una de las formas más notables de planificar el lenguaje. Vamos a ponerle un examen. ¿Dónde está Paola? Se huyó. ¿Oíste, Paola? Se huyó. Entonces, que vamos a utilizar este caso. Vamos a ponerte un examen. Entonces vamos a agarrar a Alison de víctima hoy. Y te vamos a poner un examen a la manera tradicional como se hacían los exámenes de medicina y como todavía se hacen en algunas partes. ¿Sabes cómo es un examen de esos bonitos en medicina? Con un tribunal. No. Mira, funciona así, y esta es la manera tradicional de examinar, que todavía existe en nuestro medio, solo existe ya en el internado en forma de las ternas. En un examen, por ejemplo, en Cuba vas a ver eso. Tenés solo un examen final, por ejemplo, el del curso. Entonces el examen de neuroanatomía viene así. Vas a entrar, por ejemplo, a un examen que es oral y público, o sea, está en el aula, en la sala de sesiones, están todos ustedes de espectadores para que todo el mundo vea que se vea que es transparente, y estoy yo como docente de la cátedra, como titular de la cátedra, está la doctora Itza, creo que es la que está dando la clase, y está otro docente, vaya, qué sé yo, Chacón o Marita o cualquiera de ahí, están los 3. Entonces venís y yo tengo una hojita con 5 o 10 preguntas escritas, o sea, solo es una hojita de papel, y cada quien tiene un examen individual con preguntas individuales, al azar, numerados, están numerados, puede ser yo, del 1 al 20. Entonces venís vos, Alison, y te toca. Entonces, bueno, Alison, está bien, hay una jarrita así, un frasquito donde están los papelitos con los números de los exámenes, y vos seleccionas uno al azar. Ok, te toca el número 3. Vas a agarrarle entre la pila de hojitas ahí, sacar la hojita número 3 y ahí hay 10 preguntas. Son las preguntas. Ok, entonces dice, qué sé yo, cualquier cosa. Explique el funcionamiento de la bomba de la TPasa de sodio potasio. 2, clasifico los núcleos del tálamo. Cualquier cosa que sea el contenido del curso. Entonces, se te dan 10 minutos. Yo te digo, ok, ya tenés, ¿cuáles son las preguntas? ¿Ya las viste? Macanudo. Ahí hay un escritorio
agarra 10 minutos, ahí hay unas hojas de papel por si quieres hacer algún tipo de anotación y va, sentate ahí a revisar tu examen. ¿Tenés 10 minutos o si ya estás lista? Dale. Entonces vos venís y dice, ok, frente al tribunal, primera pregunta. Explique la organización del tálamo. Entonces vos venís, bueno, por eso los 10 minutos para prepararte, ¿va? Tenés que planificar tu respuesta, que es oral, de frente y pública, ¿va? Frente a todo el mundo. Ok, mire, el tálamo lo vamos a dividir en 3 grupos de núcleos, se clasifica según su filogenia de esta y esta manera, o morfológicamente está dividido en 3 sectores, así, pero lo estás diciendo verbalmente, en vivo, en caliente. Lo bonito es que con esos exámenes, vos sos lo que escogiste las preguntas. Las preguntas nunca se repiten de estudiante a estudiante. Todo el mundo está viendo, o sea que no es aquello de que vos estás en un arreglo o que yo intencionalmente te puse un examen matador porque vos lo escogiste de entre 20. Bien, y por supuesto, entonces al final contestas todas las preguntas y ya nos reunimos los del tribunal. ¿Cuánto le das por eso? Sacas el promedio y ya te llamamos, ¿va? Mira, contestaste, está bien, esta no la contestaste, tenés tanta tu nota, ¿va? Y así. ¿Qué te parecería un examen de esos? Me muero. Fíjate que es el examen estándar en casi todas partes. Es una tradición europea, ¿ok? Una tradición europea. La tradición del examen escrito que nosotros hacemos, eso es diferente. Y la verdad es que a mí me gustaba más, y en la residencia todos los exámenes son así, allá. A mí me gustaba, pero de hecho, fíjate que las preguntas ni siquiera estaban hechas. Cuando yo entraba al examen, poner el examen a las 8 de la mañana. Ok. Y entonces te reunías y digo, bueno, ¿estás listo? Sí, hagámoslo. Y los 3 profesores se reunían, ponían 5 preguntas, lo que te ponían, así mucho 10. Y una de ellas era pues una tomografía, algo así que interpretar. Entonces se iban a un cuartito ahí, ¿qué le preguntamos a este baboso? No, pregúntale esto. Ahí nomás, no había manera de hacer chanchullo, porque el examen era escrito a máquina. El jefe mismo agarraba una máquina de escribir antigua que tenía, agarraba unas hojas de papel carbón, sacaba las 4 hojas en el momento, uno para cada uno de los examinadores y una para mí. Aquí está tu examen. Ok, Rael, vamos. Mientras tanto, vos de alumno lo que tenías que hacer era, como era en el salón, en el auditorio del hospital, mandar a traer, decirle a la gente, al personal de aseo, mire, consígase unas tazas de café, 4 tazas de café para nosotros y arreglen unas sillas ahí, porque todo el mundo estaba viendo, arreglen las sillas y todo. ¿Ya estás listo? Sí. Pásenme el examen. ¿Lo vas a preparar? No, ya sé lo que viene, tirémonos. Y era bonito porque vos podías, por supuesto, dar tu versión de las cosas. Y como era en público, ahí sí, no podías decir que el tribunal te quería aplazar porque te estabas aplazando frente a todo mundo, ¿no? O sea que, y por supuesto, si pasabas con buena nota y todo el mundo se levantaba y te aplaudía y te felicitaba, era una celebración completa, ¿va? Que vos estuvieras pasando de año o terminando tu residencia, era tu examen de finalización, y eso era un evento público. Y si te graduabas con honores, te sacaban aplaudido de ahí, ¿va? Y si te aplazabas, por supuesto, te avergonzaban frente a todos, ¿va? Entonces, a lo que vamos en términos de generación de lenguaje, suponete que yo te pregunte, o que yo me metiera al rollo de decir, vaya, vamos a ponerte un examen especial y te voy a hacer una pregunta así verbalmente, tenés que planificar tu respuesta. A eso es donde voy yo, el procesamiento o la planificación del lenguaje, porque vos tenés que ordenar tus ideas para crear lo que querés decir, o para ese efecto, en el trabajo que me acaban de entregar de la revisión del seminario, vos tenés que sentarte frente a una computadora y empezar a decir, bueno, yo sé, qué sé yo, de tu tema de revisión, y yo sé lo que quiero decir, pero ahora tengo que planificar cómo lo voy a decir
para, uno, que se entienda, dos, que sea técnicamente apropiado para el tipo de trabajo. Estás escribiendo tu seminario para nivel de estudiantes de medicina, por lo tanto, escoger cómo vas a organizar las cosas y pasarle eso a 45 para que construya el lenguaje. Ahora me entendés, hay una jerarquía incluso más arriba, 47 generando 44 y 45. ¿Ya? Eso es la creación del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado, con el lado no dominante, que no procesa el lenguaje? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve ahora el 44, 45, 47 del lado no dominante? ¿Qué manejan? En parte. Y manejan también otra parte secundaria del procesamiento del lenguaje. Si lo querés ver así, el lado dominante está creando el orden, la sintaxis del lenguaje, pero el lenguaje no solamente es puramente las palabras, sino que el otro lado, en particular 44, está manejando algo que podemos llamarlo como la entonación del lenguaje. Ok, ahora sí debo explicarte algo con respecto al lenguaje, y es que cómo pronuncias algo depende mucho el significado. Vaya, por ejemplo, tenemos una frase y venís y estás recién casado, ¿ah? Y entonces te levantas, miras a tu esposa hacia el lado y le preguntas, ¿cómo amaneciste? ¿Ok? 10 años después, por supuesto que esta ya no se peina ni anda, es un solo charral cuando se levanta, dices, ¿cómo amaneciste? ¿Va? 10 años después, ¿cómo? ¿Amaneciste? ¿Ah? ¿Ves que quieren decir tres cosas diferentes? O quieren implicar, dependiendo de la tonalidad. Lo que pasa es que eso es un poquito más difícil de entender para nosotros, porque vos hablas español y presumo que inglés, que no son lenguajes tonales, donde la pronunciación de las palabras no tiene mucho significado o mucha influencia sobre el significado. Pero, por ejemplo, tenés lenguajes como el chino o el vietnamita, que más que hablados son cantados, ¿va? Por ejemplo, en chino, que yo recuerdo, hay 4 tonos, 4 tonalidades o 4 maneras diferentes de pronunciar la misma sílaba, y que ese cambio en la tonalidad te cambia el significado, ¿ok? Por eso que vos suponés la televisión china y oís que el tono está cambiando porque está cambiando el significado, ¿ok? Y te pasa, por ejemplo, vas a ver que aquí por suerte, en nuestro medio, los restaurantes chinos, el menú está en español, gracias a Dios, ¿va? Pero si nunca has ido a un restaurante chino en Estados Unidos, ¿quién ha ido? Yo he ido. ¿Y el menú en qué estaba? Estaba en chino. Estaba en chino, esa es tradición allá. El menú del restaurante chino está en chino. Generalmente vos le pedís asistencia a alguien, va, a cualquiera de los meseros, a los chinitos que están ahí, y esto qué quiere decir. Pero de repente vos medio o te la tirás de que masticás el chino y te querés tirar de sabiondo ahí, y entonces crees que podés, o que aprendiste a reconocer los caracteres, entonces te acercas y le dices al mesero y le dices, y empezás a pedir lo que vos crees que está leyendo el chino, y el chino solamente se queda calladito y se va detrás de la cocina a cagarse de la risa. Porque, qué sé yo, tal vez lo que vos pedías, que le estabas pidiendo, qué sé yo, camarones con no sé qué, que creías que estabas pidiendo camarones con vegetales, y lo que pediste por la manera en que pronunciaste, qué sé yo, es
llanta frita en salsa de cemento, alguna estupidez similar, ¿va? Y el chino se va a morir de la risa. O peor aún, al rato sale un chino grandote con una de esas hachas de picar carne y decirle, ¿qué decir usted de honorable mamá mía? Que a saber qué burrada dijiste, porque es un lenguaje tonal y como no dominas el tono, crees que todo se pronuncia igual y terminas diciendo barbaridades. ¿Ok? Entonces, 44 y 45 del otro lado procesan el tono. Uno es en el lenguaje, el otro es efectivamente para lo que decía Daniel, para lo que no es lenguaje, por ejemplo, para la música, la tonalidad. Si vos lesionás 44 y 45 del lado no dominante, del lado derecho, vas a tener dos posibilidades. Uno, no vas a poder cantar. Todo va a sonar plano, va a sonar horrible, igual, ¿ok? Va a sonar horrible, igual, porque no vas a procesar el concepto de tonalidad. Va a sonar, ahí ya no vas a sonar como Maná, vas a sonar como Arjona, vaya, de feo. Y con el lenguaje va a pasar algo interesante. Vas a desarrollar lo que se llama el síndrome del acento extranjero. Porque como la tonalidad y el espaciamiento, la sincronización entre las diferentes sílabas se va a lesionar, entonces vas a empezar a hablar raro. Y vos decís, bueno, no suena. Son las palabras del español en el orden correcto, pero la está pronunciando diferente y el tono es diferente. Entonces, en algún momento ese cambio del tono es diferente y la pronunciación y empezás a hablar como que sos, no sé, el conde Drácula. ¿Ok? Dice, suena, o sea, te suena extranjero. Vos no puedes decir realmente de dónde, no sé si es que suena como ruso, como gringo, como qué, pero te das cuenta que no es la manera que vos esperás escuchar el idioma. Que estás trastornando el orden o el refinamiento ese que me dice a mí, que me da a inferir el significado. Por ejemplo, el hecho de que el tono normalmente cuando preguntamos algo, el tono sube. No es lo mismo preguntarle, decir, está todo bien, como una afirmación que está todo bien. ¿Ah? Cambió el tono y ahora ya trastornaste esto, entonces ya no sabes, ¿y este man me está preguntando o me está respondiendo? Está sonando como un extranjero, porque sabes que es español, pero no suena como debe sonar. Esa es una cuestión más sutil del lenguaje, pero ese síndrome del acento extranjero se asocia a lesiones de la corteza generadora del lenguaje no dominante y que aunque no te afecta el contenido, fíjate que ahí estamos hablando del contenido del lenguaje no está afectado, pero la expresión del lenguaje sí, ¿ok? Porque aquí vamos a definir entonces también el concepto de afasia. ¿Ah? Las afasias te afectan el contenido del lenguaje. ¿Ah? En el caso de la afasia receptiva, perdes completamente ese contenido, o sea, estás haciendo ruido, pero no tienen sentido, no es lenguaje en el sentido de que no dicen nada. Y en el caso de las afasias expresivas, de las afasias de Broca, también alteras el contenido de una manera diferente, porque no puedes articular, no tiene organización o sencillamente no se genera. O sea, que es lo mismo de decir perdió el contenido, pero no estás produciendo lenguaje, aunque lo entendés. Mientras que en el lado no dominante no afectaste el contenido del lenguaje porque estás circunscrito al lado izquierdo. Y ahora lo que afectaste es si querés así, el ajuste del lenguaje para dar a entender lo que llamaríamos la connotación del lenguaje. No sé si me expliqué con ese punto. Ok, bueno, y de hecho, si te das cuenta, ya cubrimos las áreas corticales. Esta clase era corta, este es el corolario. Y vaya, por lo menos por este día, si no tienen preguntas, terminemos temprano. Ya recibí, por cierto, Manuela, que está ahí, ya recibí el trabajo. Ahorita lo voy a terminar de comentar y te mando la aprobación si ya está listo. Mañana el tema es sistema nervioso autónomo. Quiero que vayan a leer eso y mañana vamos a hablar de sistema nervioso autónomo, ¿ok? Ya, cosas auxiliares. Temas que nos quedan.
sistema nervioso autónomo, las cubiertas meningias, la vascularidad cerebral, la dinámica del líquido cefalorraquídeo y los nervios craneales. 5 temas, nada más. Vamos a terminar. Si alguien alguien me preguntó en algún momento si se iba a terminar antes o no de las elecciones. El caso es que sí, ¿va? El caso es que sí. Pero porque ya lo teníamos diseñado, ahí no tiene nada que ver con las elecciones, sino porque por alguna razón me he dado cuenta que con el sistema de reuniones virtuales se avanza un poco más rápido que en vivo, que digo que en físico. Entonces vamos a terminar y de cualquier manera, como dije, habíamos dejado ese margen al final por si había atrasos y gracias a Dios no ha habido ningún atraso con la clase. Entonces hoy sí vamos a recetarnos media hora de receso, ¿eh? Mañana empezar ya con las porciones auxiliares y terminar en tiempo. Así calculo que vamos a terminar alrededor hoy estamos a 11, del 22 por ahí, y de ahí ya solo quedan esperando el examen, ¿ok? Ahorita los que ya les envié a todos menos al grupo de Manuela por razones varias, las cuestiones para que empiecen a trabajar en las presentaciones. Me gustaría, no es obligatorio, pero me gustaría que me dijeran cómo les va con la presentación, porque recuerden que son 30 minutos y eso sí es un límite fijo, ¿ok? Para que distribuyan el trabajo de tal manera y ensayen la presentación de tal manera que el día de los seminarios esto se mueva fluidamente y salgamos en 2 días de esas cosas, ¿ok? Si no hay preguntas, pues hoy sí, aquí terminemos. Ok, bye. Entonces, goodbye. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Bye, ok. Ok, bye.